¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos sobre las leyendas sobre María Magdalena y también sobre su historia real. En nuestra sección infantil, el cuento La semilla y la tierra. El último día del curso escolar, los alumnos esperaban con nerviosismo la entrega de su boleta de calificaciones. El maestro Enrique les dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Dios quiere que seamos como semillas que caen en buena tierra. Y en el santoral te diremos dónde surgió la devoción a la Virgen del Carmen. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. Eran las 8 de la mañana en punto. La maestra había advertido que la reunión era obligatoria para todos los papás y sin niños. Yo pensé, ¿qué se cree la maestra? ¿Que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Ella no sabía que tenía una reunión en mi oficina a la misma hora para cerrar un negocio importante. Y sí, tuve que cancelarla. No podía haber entregado la boleta de calificaciones a las mamás como lo hacía siempre, porque ahora lo hizo distinto. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo porque la verdad mi mente estaba pensando en cómo resolver lo del negocio. Si resultaba, podría comprar aquella pantalla gigante de televisión y pagar mis deudas. De pronto, escuché a lo lejos que me decían: Juan Rodríguez. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? La maestra me hizo volver a la realidad. Contesté: sí, aquí estoy, mientras pasaba apresurado a recibir la boleta. Regresé a mi silla y cuando vi la boleta, la sangre me subió a la cabeza. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo. De regreso a casa, el coraje aumentó. Me puse a pensar, si le doy todo, nada le falta, ahora sí le va a ir muy mal. Me estacioné y salí del carro. Entré a la casa, azoté la puerta y grité: «¡Ven acá, Juan!». Estaba en su recámara y corrió a abrazarme mientras decía: «¡Papá!». Yo le grité: «¿Qué papá ni qué nada?». Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. Cuando terminé de golpearlo, le grité fuertemente: «¡Y te me vas a tu cuarto!». Él se fue llorando a su cama, su cara roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa de escribir. Cuando me fui a acostar ya más tranquilo, ella me entregó la boleta de calificaciones que estaba dentro de mi saco y me dijo: «Lee despacio y después decide». Entonces miré con atención la boleta y me sorprendí porque decía: «Boleta de calificaciones para evaluar al papá de Juan y el tiempo que le dedica a su hijo. Conversar con él, 6. Jugar con él, 6. Ayudarle a hacer la tarea, 6. Salir de paseo en familia, 7. Abrazarlo y besarlo, 6. Ver la televisión con él, 7. Contarle un cuento antes de dormir, 6. Mi hijo me había puesto 6 y 7. Yo me hubiera calificado con menos de 5. Me levanté y corrí a su recámara, pero ya estaba dormido. Lo abracé y lloré. Quería regresar el tiempo, pero era imposible.
Juanito abrió sus ojos. Estaban aún hinchados por su llanto. Sin embargo, me sonrió, me abrazó y me dijo: «Te quiero, papá». Cerró sus ojos y se volvió a dormir. Ojalá este relato, que no es extraño para muchos, sea el remedio que les haga despertar y darle el valor a lo que realmente lo tiene. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes en este día en que en muchos lugares se celebra a la Santísima Virgen del Carmen. ¿Y por qué digo en muchos lugares? Porque miren, cuando la fiesta de algún santo o de la Virgen cae en domingo, no se pueden celebrar. ¿Por qué? Porque es más importante la fiesta de Jesucristo resucitado que celebramos en la Santa Misa. Por esta razón, en algunos lugares, la fiesta de la Virgen del Carmen o la adelantan al sábado anterior o también la posponen al día siguiente, al lunes. Sin embargo, como la Iglesia también permite que la religiosidad popular sea respetada, en algunos lugares también hoy estarán celebrando esta Santa Misa sin menospreciar, sin hacer a un lado la importancia de la Santa Misa en donde recordamos a Cristo resucitado. Y hablando de esto, pues un saludo, una felicitación a todas las personas que llevan el nombre de Carmen, que por ser el nombre de una montaña, el Monte Carmelo, es un nombre que se puede adaptar tanto a hombres como a mujeres. Por eso hay Carmelos y Carmelas. Nuestra felicitación también a todas las parroquias que llevan este nombre, esta advocación, y por supuesto a las religiosas y religiosos carmelitas que están esparcidos en todo el mundo. Aquí en México particularmente los encontramos también en todo nuestro país. Y no olviden que hoy puede ser un gran día para recibir el escapulario. Así que si quieren recibir el escapulario, pues búsquenlo en cualquier lugar donde lo encuentren y llévenlo a su parroquia para que el sacerdote, después de la Santa Misa, se los pueda imponer, como se dice popularmente, y tengan esta prenda que nos recuerda la protección de la Santísima Virgen María, ya que cuando se apareció a San Simón Stock, le dijo particularmente que quien tuviera puesto el escapulario en el momento de su muerte, ella lo libraría del purgatorio y lo llevaría a la presencia de Dios. Recuerden, día de recibir, de ponerse el escapulario, fiesta de la Virgen del Carmen. Pero por ahora vamos a un corte y al regreso, el cuento. Resonancias de Fe tiene esta información muy importante para ti. Escucha con atención. Estos son algunos síntomas de la baja estima: no sentirte feliz, no saber poner límites y decir que no, tener relaciones conflictivas, creer que los problemas de los demás los ocasionaste tú, no saber trabajar en equipo, no sacar al máximo toda tu creatividad, tener miedo de enfrentar proyectos. Bueno, estos y otros muchos síntomas nos hablan de una baja estima que lamentablemente se forma en la infancia. Precisamente por esto voy a dar el curso gratuito de autoestima en 5 sesiones en la parroquia de los Santos Cosme y Damián de 4 a 6 de la tarde.
Serapio Rendón número 5, de 4 a 6 de la tarde, Colonia San Rafael. Te espero porque este sencillo curso puede cambiar tu vida. Ya lo tengo en internet, pero en esta ocasión será presencial. No necesitas inscribirte, solamente tienes que llegar a tiempo para formar parte del grupo que llega a ser de más de 800 personas. Curso gratuito de autoestima en San Cosme y San Damián a partir del 16 de julio, todos los domingos. Así es, amigos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y su área metropolitana, no lo olviden, a partir de hoy, de 4 a 6 de la tarde, en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, inicia el curso de autoestima impartido por el Padre José de Jesús Aguilar. Recuerden, 5 domingos consecutivos a partir de hoy, de 4 a 6 de la tarde, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Resonancias de Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La semilla y la tierra. El último día del curso escolar, los alumnos esperaban con nerviosismo la entrega de su boleta de calificaciones. El maestro Enrique les dijo: La calificación final no será sorpresa, será el resultado de los esfuerzos que realizaron durante el año. Pero usted es el que pone las calificaciones. Sí, yo pongo las calificaciones, pero no las invento, solo evalúo su aprovechamiento. Para que los niños entendieran la labor del maestro, él les contó una historia. Un sembrador salió al campo con un costal lleno de buenas semillas y comenzó a sembrar. Sin embargo, aunque el sembrador era bueno y las semillas eran buenas, cada grano tuvo un distinto resultado. Unos cayeron junto al camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando el sol dio todo su calor, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros granos cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Oiga, maestro, ¿esta historia tiene alguna moraleja o mensaje? Claro que sí. Voy a hacer una comparación de lo que dice este cuento con las diversas actitudes que ustedes tuvieron durante el año escolar. Entonces el sembrador, las semillas y la tierra se parecen a lo que sucedió en la escuela. Así es, el sembrador representa a Dios porque siembra en todo ser humano lo mejor. Virtudes, buenos pensamientos, buenos propósitos, etc. Pero en el caso de la escuela, el sembrador puede ser el maestro, que ha tratado de sembrar en ustedes lo mejor. Las semillas son las clases, ejercicios y tareas que recibieron. ¿Qué significa la tierra? Los distintos tipos de tierra son ustedes, porque recibieron la semilla de la enseñanza con distintas actitudes. Unos prefirieron jugar y no atender al maestro. Otros prefirieron ver la televisión y no hacer la tarea. Otros más se juntaron con malas compañías y terminaron haciendo maldades en lugar de estudiar. Con esas actitudes se parecen a la tierra que no pudo dar frutos porque permitió que los pájaros le robaran la buena semilla. Eso es muy cierto. La flojera, el juego a destiempo y las malas compañías fueron como los pájaros que nos quitaron las buenas intenciones de estudiar. El maestro Enrique les explicó que otros niños habían estudiado muy superficialmente, poniendo atención en clases y cumpliendo con la tarea, pero sin profundizar ni repasar sus conocimientos. Les dijo: Fueron como granos en terreno pedregoso. No dieron fruto porque tomaron las cosas a la ligera y les faltó profundizar. No es suficiente asistir a clases y hacer las tareas para obtener lo mejor. El maestro continuó: La semilla que cayó entre espinos representa a los niños buenos que desean hacer las cosas bien, pero lamentablemente encuentran dificultades a su alrededor. No cuentan con el apoyo moral o económico de sus padres o viven problemas graves en su familia. Es muy feo que la sociedad o la familia no apoyen a los niños. Por eso desertan de su estudio y hasta se vuelven niños de la calle.
El maestro concluyó su explicación. Los alumnos que hicieron su máximo esfuerzo en clases, tareas y estudio son como granos que cayeron en buena tierra. Durante el año dieron lo mejor de sí y al final del curso tendrán las mejores calificaciones. Cuando el maestro terminó su explicación, comenzó a repartir las boletas. Cada niño vio reflejada en ella su actitud y responsabilidad a lo largo del año. Algunos se sintieron tierra con pájaros, o tierra poco profunda, o tierra con espinos, o tierra buena y fecunda. Entendieron la lección. Comprendieron que Dios les había concedido muchas bendiciones, pero algunos las habían desaprovechado. Desde entonces se comprometieron a dar lo mejor de sí en cada momento. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 13 de San Mateo, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y, como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno,
otros el 60 y otros el 30. Queridas hermanas y hermanos, hemos escuchado una parábola muy conocida en la que no es difícil descubrir su significado. Jesús es el sembrador, la palabra de Dios la semilla, una semilla destinada no a perderse sino a producir mucho fruto. Sin embargo, aunque la semilla es buena, la cantidad de fruto que produzca la palabra de Dios en nuestra vida depende básicamente, como explica Jesús, de la apertura que tengamos para recibirla, de cómo está nuestro terreno. Detengámonos primero en la imagen del sembrador, ese hombre que desde temprano sale al campo y con generosidad esparce la semilla. Así es Jesús. Él quiere que todos se salven y tengan vida en abundancia. Por eso esparce como sembrador la palabra que libera y da vida. Detengámonos también en esa pequeña semilla apenas perceptible pero destinada a dar mucho fruto. Frutos de conversión, de amor, paz y justicia. Detengámonos finalmente en los diferentes tipos de terreno. Unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Cuántas veces oímos la palabra pero no hacemos ni el mínimo esfuerzo para profundizar en ella, para entenderla? Otros granos cayeron en terreno pedregoso. ¿Cuántas veces recibimos la palabra con entusiasmo pero sin comprometernos a fondo? Acogemos la palabra con alegría, nos lanzamos a vivirla y a compartirla con otros, pero ante las primeras dificultades nos marchitamos y dejamos que esa semilla se seque. Otros granos cayeron entre espinos. Recibimos la palabra con alegría, dejamos que eche raíces, nos mantenemos firmes ante las dificultades que se nos presentan, pero cuando viene la tentación nos damos por vencidos, nos dejamos atrapar y termina por ahogarnos. Otros granos cayeron en tierra buena. Esta tierra no es la tierra apisonada del camino, tampoco es una tierra con piedras o con espinos, es tierra buena, una tierra preparada para recibir la semilla de la palabra y producir abundante fruto. Aquí están todos aquellos que oyen la palabra, la entienden y dejan que dé fruto, dice Jesús. Yo te pregunto, ¿qué tanto te esfuerzas por tener tu terreno limpio y bien abonado? ¿Qué tanto dejas que la buena semilla, la palabra de Dios, produzca frutos de conversión, amor, paz y justicia? Tú tienes la respuesta. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 16 de julio se celebra a la Virgen del Carmen. Esta fiesta es muy antigua y fue difundida por los carmelitas. Los carmelitas, hombres o mujeres, son una orden religiosa que nació en el siglo XII en Tierra Santa, concretamente en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías había triunfado sobre los falsos profetas y había obtenido milagrosamente que lloviera fuego del cielo. Una antigua tradición cuenta que en el año 1251 el superior de los carmelitas, San Simón Stock, tuvo una visión en la que la Virgen le entregaba un escapulario con la promesa de que libraría de las penas del purgatorio a todos los que lo llevaran puesto. Estas palabras tuvieron mucha aceptación en el mundo cristiano y por eso muchos utilizan el escapulario. La palabra escapulario, amigos, viene de la palabra escápula, que significa hombro o espalda, por lo que sería algo así como un guardaespaldas contra el mal. Por eso se representa a la Virgen del Carmen vestida con el hábito color café de los carmelitas, con el niño Jesús en los brazos y el escapulario en la mano. También se le puede representar ayudando a las ánimas del purgatorio. La Virgen del Carmen prometió que visitaría a sus devotos en el purgatorio el siguiente sábado después de su fallecimiento para conducirlos a la vida eterna. Estas promesas son hermosas, pero no sustituyen de ninguna manera las obras buenas que el cristiano está obligado a hacer. De otra manera, la gente que vive mal, como los asesinos o secuestradores, tendrían su escapulario y con eso tendrían para salvarse. Yo creo que tenemos que entender que no hay salvación sin buenas obras.
En este día estarán de fiesta todas las comunidades de carmelitas, como en San Ángel, por ejemplo, o en otras partes de nuestra República Mexicana, San Luis Potosí, en Puebla, y serán días de mucho festejo. El 17 de julio se celebra también a una mujer llamada Magdalena, pero no es la que menciona el Evangelio, se trata de la beata Magdalena Albrizzi, una mujer de la nobleza italiana que se retiró a un convento de las montañas. El convento estaba casi vacío, pero con la influencia de esta mujer, pronto aumentó considerablemente el número de las religiosas y ellas forman parte del grupo de ermitañas de San Agustín. El 18 de julio se celebra un monje llamado San Arsenio. Por su gran sabiduría fue el profesor de los hijos del emperador Teodosio, por lo que durante 10 años vivió en el palacio rodeado de lujos. En esas circunstancias decidió renunciar a todo y se fue a vivir al desierto. Entre tantas frases famosas que pronunció se recuerda la siguiente: muchas veces he tenido que arrepentirme de haber hablado, pero nunca me he arrepentido de haber guardado silencio. O también esta otra: siempre he sentido temor a presentarme al juicio de Dios, porque soy un pecador. El 19 de julio se celebra a 2 hermanas que llegaron a ser santas, Justa y Rufina. Ellas nacieron al sur de España, en Sevilla, en una familia muy modesta pero con educación cristiana. En aquella época, España estaba dominada por el Imperio Romano, que todos los años celebraban fiestas en honor a la diosa Venus. Las mujeres recorrían las calles de la ciudad llevando al ídolo en sus hombros y exigiendo a todos grandes limosnas para su fiesta. Al llegar a la casa de Justa y Rufina, les exigieron adorar al ídolo y ellas, obviamente, se negaron. Las otras mujeres se enojaron mucho y para imponer su voluntad metieron a la fuerza al ídolo en la casa de las hermanas. Y como respuesta, Justa y Rufina lo hicieron pedazos. Por esto las hicieron prisioneras. La autoridad de Sevilla les ofreció beneficios si adoraban a los ídolos y las amenazó con darles crueles tormentos si persistían en la religión católica. Como ellas se mantuvieron firmes en su fe, el prefecto mandó que las torturaran pensando en que ellas renegarían de Cristo. Pero ellas soportaron valientemente todo. Entonces las encerraron en un calabozo y les quitaron el agua y el alimento. Después de este martirio lento, la primera en morir fue Justa. La autoridad mandó lanzar el cuerpo de la joven en un pozo, pero el obispo Sabino afortunadamente logró rescatarlo. El prefecto pensó que al quedar sola Rufina sería más fácil doblegarla, pero no fue así, por lo que, al no conseguir nada, mandó que la decapitaran y que después quemaran su cuerpo. Esto sucedió en el año 287. Y afortunadamente el obispo Sabino también recogió sus cenizas y las sepultó junto a los restos de su hermana. Como las dos eran muy jóvenes, se dice que murieron vírgenes y mártires. Su culto se extendió pronto por toda la iglesia y son patronas de Sevilla. El 20 de julio se celebra a San Aurelio, un obispo contemporáneo de San Agustín que vivió en África. Hacia el año 392, San Agustín fue hecho obispo de Hipona y San Aurelio obispo de Cartago. En aquella época la iglesia de África estaba en la cumbre de su esplendor. El obispo de Cartago era uno de los prelados más importantes de la iglesia universal. San Aurelio gobernó como obispo durante 37 años y convocó a numerosas reuniones a todos los obispos para resolver muchos problemas con la participación de todos. Entre todos los problemas tuvo que dar una respuesta a 2 grupos de personas que se habían desviado de la fe por un pensamiento equivocado: los donatistas y los pelagianos. Fíjense, amigos, que a los pensamientos o ideas que confunden y se alejan de la fe se les llama herejías. Hereje significa alguien que está en un error. Los donatistas son aquellos que decían que para que los sacramentos sean válidos los tiene que dar una persona que no tenga ni un solo pecado. Claro que es muy conveniente que el sacerdote tenga una vida apegada al Evangelio, pero aun cuando el sacerdote tenga faltas, tenemos que recordar que los sacramentos están basados en Cristo y no en la conducta del sacerdote. De tal manera que, poniendo un ejemplo, aunque el sacerdote que celebrara un bautismo lo hiciera de mala gana o incluso lo hiciera en estado de ebriedad o enojado, el bautismo es totalmente válido, porque Dios cumple su promesa. Claro, el sacerdote será juzgado por Dios por hacer las cosas mal, pero Dios da su gracia al que recibió el sacramento del bautismo. Con esto ya supimos qué son los donatistas y ahora vamos a explicar quiénes son los pelagianos. Y es bueno hacerlo porque algunos siguen repitiendo aquellas herejías del siglo IV, imagínense, amigos.
El pelagianismo es una corriente de pensamiento que afirma que las personas se pueden salvar por sí mismas. Dicen que basta con esforzarse en ser mejores y con sus propias capacidades humanas pueden obtener la salvación. Como ven, amigos, esto hace de lado la gracia de Dios y la misión que vino a hacer Cristo. Dicho en otras palabras, los pelagianos dicen que no necesitan de Dios, ni de la gracia, ni de los sacramentos para salvarse. Fíjense, amigos, cómo esta herejía continúa en nuestro tiempo. Hay muchos pelagianos que lo son sin darse cuenta, porque dicen, basta que aunque yo sea bueno, no voy a misa, no recibo los sacramentos, me porto bien y ya con eso me voy a salvar. No, hay muchas personas que vivían siendo buenas antes de Jesucristo y no por eso se salvaron. La bondad es muy buena, pero necesitamos de Cristo, de su acción para salvarnos. Ya lo decían algunos grandes predicadores. Si no necesitáramos de Cristo, sería absurdo que Él hubiera venido a morir por nosotros. Sería realmente una cuestión totalmente absurda. Y bueno, hecha esta aclaración, hablamos ahora del santo del 21 de julio, conocido como San Lorenzo de Brindisi. Él en realidad se llamaba César de Rossi, pero cambió su nombre por el de Lorenzo, y como nació en la ciudad italiana de Brindisi, este lugar se añadió a su nombre. Él fue un buen estudiante, aprendió varios idiomas, griego, hebreo, alemán, bohemio, francés, español, y además llegó a conocer muy a fondo el texto de la Biblia. El Papa Clemente VIII le pidió que trabajara especialmente por la conversión de los judíos. Trabajó en Italia, Alemania y España, y logró reconciliar a la Iglesia con los herejes de Alemania y también unir a los gobernantes católicos de Europa. Él falleció el 22 de julio del año 1619. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 22 de julio se celebra a Santa María Magdalena y seguramente ustedes, amigos, amigas, habrán escuchado o leído muchas historias en torno a ella porque esta mujer ha sido una de las más utilizadas para la creación de leyendas y narraciones llenas de fantasía, desde las que exagerando su vida pecaminosa le inventaron momentos llenos de lujuria, sensualidad y erotismo que explotan en todas las películas, hasta las que le inventan los más extraños milagros. ¿No es así, David? Así es, y fantasía más fantasía igual a confusión. El nombre de María Magdalena no falta tampoco en las leyendas y relatos de la Edad Media que la unen al llamado Santo Grial. ¿Lo han escuchado ustedes? Bueno, pues así, las leyendas llenas de fantasía sobre la Magdalena se hacen todavía más complicadas y se alejan cada vez más de la realidad cuando se mezclan con las leyendas del famoso Grial. Y como el Santo Grial no es lo mismo para unos que para otros, existen también muchos textos, leyendas e incluso películas sobre este tema. Sin embargo, y esto es muy importante, la mayoría de ellos no tienen fundamentos serios, porque están inspirados en una información muy tardía y además se dejan llevar por las fantasías, exaltando aspectos más mágicos o esotéricos. Y así como lo dice David, la fantasía pretende atacar a la realidad. No faltan tampoco versiones fantasiosas o novelas tendenciosas en las que se pretende acusar a la Iglesia de querer ocultar o encubrir la verdad sobre la Magdalena y el Santo Grial con fines oscuros y malvados. Pero, ¿a qué se le llama Santo Grial y cuál sería su supuesta relación con María Magdalena? Gabriela pregunta también, ¿el Grial es un objeto mágico? Amigos, muchos han buscado en el Grial un objeto mágico que encierra el poder de Dios que les ayudará a no morir jamás. La mayoría de las personas que se han dedicado a escribir sobre el Santo Grial están tan confundidas que siguen creando más confusión. En realidad, el contexto más antiguo llama Santo Grial al cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena, en donde, más que el objeto, es el mismo Cristo el que salva a la humanidad. No es la magia de una copa o de un cáliz lo que libera al hombre del pecado y de la muerte, sino la alianza que Dios hace con la humanidad mediante su Hijo. Son la ayuda de Dios y el compromiso del hombre los que juntos transforman las cosas. ¿Qué es en realidad el llamado Santo Grial?
Los escritos y narraciones sobre el Santo Grial son tantos y tan diversos como la fantasía lo permite. Así, unos dicen que el Santo Grial es el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena. Otros hablan de un objeto que estuvo en contacto directo con la sangre derramada por Cristo en su pasión, objeto que puede ser una copa o vaso en la que San Nicodemo, San José de Arimatea o alguno de los discípulos recogieron y conservaron la sangre vertida en el momento de la crucifixión, o incluso la lanza que Longinos, el soldado romano, utilizó para traspasar el costado de Cristo del que surgió sangre y agua. Finalmente, amigos, hay quienes más fantasiosamente y sin prueba alguna dicen que el Santo Grial es la sangre viviente de Cristo que continúa a través de sus descendientes procreados con María Magdalena o alguna otra de las mujeres de su tiempo. Es decir, afirman que Cristo se casó o simplemente tuvo relaciones con alguna mujer de la cual descendieron algunos hijos y que la sangre de Cristo sigue viva por ahí en esos hijos que se han ido reproduciendo y reproduciendo a lo largo de la historia. ¡Qué confusión de verdad! Si hay leyendas sobre el cáliz de Cristo, sobre el recipiente en donde sus discípulos guardaron la sangre que derramó en la cruz, también hay leyendas sobre la supuesta relación entre Jesucristo y María Magdalena. Especialmente esta versión sin fundamento serio se ha puesto de moda entre algunos falsos investigadores o entre los creadores de novelas fantásticas que quieren a toda costa convertir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en un ser común y corriente, en un hombre común y corriente, sujetándolo, por tanto, a la necesidad de una pareja femenina y a la necesidad de la procreación, como si Cristo hubiera venido solamente esto al mundo y no a traer la palabra de Dios. Nada más lejano a la propia predicación de Cristo que, si bien bendijo la unión matrimonial y también bendijo la importancia de los hijos, también nos enseñó el valor del sacrificio al pedir que se dejara padre, madre, esposa, hijos y hermanos por el reino de Dios. Y es por eso que resulta importante, amigos, descubrir la diferencia entre la verdad y la ficción, entre la realidad y la novela. Y ante este cúmulo de datos falsos y desinformación, el hombre actual se pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad y hasta dónde la fantasía? ¿Cuáles son las fuentes verdaderas y cuáles son las apócrifas? ¿En verdad María Magdalena tuvo descendencia con Cristo? ¿El llamado Códice da Vinci es historia o novela? Y bueno, el verdadero investigador o crítico debe hacer a un lado todas aquellas ideas que no tienen un verdadero sustento, así como purificar también su mente de toda aquella información proveniente de novelas, de leyendas y escritos fantásticos. También debe tomar en cuenta que hay muchas personas que, con el interés de dañar a la Iglesia, presentan a las autoridades eclesiásticas y al Vaticano como un grupo que busca solo el poder mundano a base de engaños. ¿Pero qué hay sobre María Magdalena? En realidad es muy poco lo que los textos antiguos y verdaderos mencionan sobre María Magdalena. Son más los textos posteriores y apócrifos de la Edad Media los que le inventan historias fantásticas. Por eso tenemos que ceñirnos a los documentos o fuentes más antiguos y de ellos obtener la información. En primer lugar, tenemos que decir que se ha confundido a María Magdalena con otras mujeres de la Biblia. Aunque a veces se le confunde con otras mujeres, María Magdalena no es la hermana de Lázaro, que era de Betania y que ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro. Tampoco es la pecadora pública que visita a Jesús mientras comía en la casa de un fariseo. Llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Esa no es María Magdalena. San Lucas nos dice que María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era una de las mujeres que seguían al Señor en su predicación. Está al pie de la cruz acompañando a la Virgen María y posteriormente presencia el sepelio de Jesús. Finalmente fue de mañana al sepulcro y vio al Señor resucitado. La Iglesia la recuerda por el amor que manifestó al Señor y por ser la primera persona en la historia que anunció la resurrección de Jesús. Como ven, amigos, amigas, la información que nos ofrecen los evangelios, la Biblia, es clara y sencilla, suficiente para comprender la conversión de esta mujer y el por qué comenzó a seguir a su Salvador. María Magdalena no necesita de leyendas o de escritos fantásticos que desfiguren su historia ni la de Jesucristo. Magdalena tampoco necesita de códigos como el Código da Vinci que supuestamente descifren su vida sencilla y transparente.
Ciertamente tendrá muchos enemigos que quieran quitarle la santidad y al mismo tiempo reducir a simple humano a Cristo, a su Maestro. Ciertamente habrá muchos que también quieran desfigurar su rostro y hacer complicado el mensaje de Jesucristo para también desfigurar la buena noticia de la resurrección. Así que María Magdalena, una mujer llena de malos espíritus que, gracias al acercamiento de Cristo, tiene una conversión y desde entonces comienza a seguirlo como otras mujeres, y acompañando a Cristo en el momento de su sepelio, siendo testigo de la muerte de su Maestro, también se convertirá en testigo de su resurrección. Ella vio la muerte, pero también descubrió la resurrección de Cristo, de la que todos nosotros, como María Magdalena, somos testigos y evangelizadores en el mundo entero. Amigas, amigos, el tiempo ha transcurrido muy rápido y estamos llegando al final. Y solamente quiero enviar el saludo de cada domingo a todos los transportistas de México y Estados Unidos, traileros, taxistas, personas que manejan Uber, personas que manejan camiones de carga, y decirles que el Señor los protege, que el Señor bendiga su camino para que lleguen bien a su meta. Y también les recuerdo que hoy, en punto de las 4 de la tarde, estaré iniciando el curso gratuito de autoestima en mi parroquia. Serán solo 5 sesiones dominicales de 4 a 6 de la tarde. No se necesita inscribir, simplemente llegar con un cuaderno ahí a la parroquia en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, Metro San Cosme o bien Metrobús Revolución, a 2 cuadras del Metrobús Revolución o a 2 cuadras del Metro San Cosme. Pueden preguntar por dónde está el antiguo Cine Ópera y a un lado del antiguo Cine Ópera, ahí está la parroquia. Curso gratuito de autoestima de 4 a 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que tengan buen provecho si están desayunando y nos escuchamos el próximo domingo. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.